Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más. Bueno, esto es una situación especial, ya que, bueno, debido a las fiestas que tenemos este fin de semana, que comienza el feriado desde el día viernes por la independencia de Guayaquil, que están celebrando sus 200 años, pues no habrán las clases sincrónicas que teníamos planeadas para el día sábado de 10 a 11. Por este motivo, para ayudarles con las actividades que mantienen sus fechas, pues he decidido grabar un video que les pueda servir de apoyo para el desarrollo de la actividad 3.5, el cual obviamente estará subido en la plataforma del EBA en los recursos que ustedes van a tener. En fin, compañeros, a ver, voy a compartirles la pantalla para iniciar. Espero que les sea muy útil la información que vamos a compartir, bueno, en conjunto con el profe Byron, que me ha ayudado, pues, para el día de hoy. A ver, vamos a regresar a un principio y ahí está. Vamos a hablar sobre la actividad 3.5 o también sistematización y reflexión de la implementación del diseño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? A breve introducción, la creación del insumo de piensa a partir de, en efecto, la sistematización de los procesos de implementación, observación, análisis y rediseño. En esto vamos a adentrarnos más adelante. Bien, la breve introducción que he preparado. A partir del diseño, que fue el momento en el que justamente desarrollamos nuestro plan de clase, también conocido como plan de acción, lo que ustedes recordarán, esta parte que bueno, aquí está la base solamente de lo que era en EGB, pero tuvimos las distintas bases para EIB y para instituciones pluri o unidocentes, ¿verdad? Así que en ese aspecto, profes, pues en base a lo que realizamos por un lado en este apartado, posteriormente lo que hicimos el proceso de implementación y observación, donde básicamente a partir de las actividades planeadas también utilizamos, por ejemplo, este cuadro, que era el cuadro de observación, la ficha de observación, o algunos utilizaron lista de cotejo también, pues a partir de lo que fue primero el diseño, la implementación, observación. También aquí ya hablamos del análisis y discusión de los resultados que se realizaron y sobre todo del rediseño, perdón, que se está realizando a partir de todo este proceso. Pues ahora vamos a enfocarnos en consolidar dichos productos, en consolidar toda esta información previa con el fin de aportar de una manera secuenciada y ordenada la sistematización de todo este proceso de aplicación generado, el cual, bueno, inició desde el diseño, como mencionamos, y terminó justamente con lo que viene a ser el rediseño de esa clase que en un principio implementamos. Por este motivo, es muy importante que nosotros tengamos claro lo que se ejecutó, que sepamos muy bien en lo que se obtuvo, que a partir de eso pues hayamos reflexionado en qué aspectos funcionó y en qué aspectos se puede mejorar, y sobre todo que en el rediseño sea evidente los cambios que estamos ejecutando en pro de una mejor clase. Así que en ese aspecto, compañeros, pues les pido seamos muy, muy atentos, y bueno, las explicaciones más profundas se vienen justamente a continuación. Justamente la idea es no hacer el video tan largo para que así mismo pues tengan una idea global. No es igual a una clase de 40 minutos, obviamente, o de una hora, porque ahí pueden hacerme preguntas al momento. Así que en ese aspecto más bien consolidemos la información. Los literales que vamos a utilizar como base para realizar este proceso son cuatro. Por un lado vamos a hacer la descripción del proceso, ya vamos a hablar más adelante de cada uno de estos pasos. A continuación hablaremos de resultados de la implementación de la clase. El siguiente paso será la exposición del rediseño propuesto y finalmente tendremos las conclusiones y recomendaciones de la implementación y rediseño, que esto incluso ya estaríamos hablando de lo que viene a ser el cierre de nuestro pienso, de nuestro proyecto integrador de saberes. Vamos ahora con cada uno de los pasos mencionados acá, los cuales son muy importantes. Esperen, voy a regresar y tengo que hacer el énfasis. Es muy importante que se siga a cabalidad cada uno de estos pasos y no nos saltemos ninguno de ellos, puesto que de la ausencia de alguno de estos momentos del trabajo, por decirlo de alguna manera, pues podemos estar teniendo fallas graves en nuestro proceso, lo cual puede
perjudicar el resultado final. Que bueno, eso al final nos terminaría perjudicando muchísimo en lo que viene a ser el trabajo que estamos desarrollando. Vamos con el primer paso, que es justamente el literal A, que es la descripción. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso durante esta unidad? Ahí nos vamos desde lo que es el diseño, aunque ahí no lo pongo, diseño, la implementación, observación, análisis y rediseño. Como mencioné aquí, en otras palabras, vamos a explicar cómo se desarrolló cada una de las fases planteadas, pero aquí es justamente lo que viene a ser curioso. En medio, y más bien lo que viene a ser lo destacable de esta fase del proceso. En principio, lo que vamos a hacer es limitarnos a detallar, a describir, como dice la palabra. Aquí no vamos a adentrarnos mucho en lo que viene a ser el análisis, porque justamente esto viene después. Esto lo vamos a trabajar a futuro. Ahora simplemente vamos a dedicarnos a establecer cómo se desarrollaron estos procesos de una forma detallada, porque es importante que nosotros, en efecto, describamos a detalle, perdón que esté redundando tanto, pero más bien que describamos todo aquello que sí terminó ocurriendo. Así que en ese aspecto, pues es como nos muestra este gráfico, sencillo al principio, pero que es muy ilustrativo. Nosotros para avanzar de un momento tenemos que ir más acá y finalmente ahí estaríamos obteniendo nuestro resultado final, que es al final justamente en este proceso viene a ser el rediseño. Sin embargo, es importante que nos enfoquemos en explicar cómo se llegó a esto de una manera sencilla, clara y coherente. Así que en este aspecto, compañeros, como mencioné aquí, es importante que por un lado seamos descriptivos, tomemos en cuenta los detalles que valen la pena resaltar, que vienen a ser todos los importantes y fieles sobre todo a lo que ocurrió en el proceso, de manera en la que no agreguemos cosas que no ocurrieron, no disfracemos resultados, porque justamente de estos proyectos es importante entender que muchas veces tal vez algo no salió como nos esperábamos y no por ello es menos, sino simplemente esto se puede reformular a futuro. De esta manera estaremos cumpliendo ya con la primera fase de esta actividad que será muy importante para todos nosotros y que nos va a servir bastante. Continuando con los procesos, viene justamente el paso B, que es el resultados de la implementación. Aquí ya hablamos de realizar un análisis y es un análisis un poco ya más escueto, un poco más amplio. Para ello vamos a utilizar como guías las siguientes preguntas. Por un lado, ¿cómo reaccionaron los o las estudiantes? Aquí a qué hacemos referencia al impacto que tuvo las actividades, que tuvo las estrategias técnicas aplicadas al momento de aplicar justamente esta clase con los estudiantes que vienen a ser nuestro grupo de apoyo, por decirlo así, o grupo focal. Aquí nosotros tenemos que detallar cómo ellos reaccionaron ante todo este proceso, cuál fue lo que viene a ser su actitud, si se encontraban motivados, si estaban atentos y sobre todo si su rendimiento mejoró o no. Para ello justamente nos basamos en lo que describimos anteriormente, que eran las actividades. Ahí nos vamos a enfocar a justamente ver la reacción que ellos tuvieron, cómo ellos actuaron en frente a este nuevo proceso que estábamos aplicando. Aquí viene la otra parte que es muy importante. ¿Cómo se percibe su nivel de participación y el logro en el aprendizaje esperado? Aquí nosotros, pues bueno, aquí entra mucho en juego lo que viene a ser la evaluación del proceso, que es algo que como sabemos se está dando a lo largo de toda la clase. Aquí nosotros vamos a establecer si es que hubo algún tipo de avance positivo o en todo caso si es que hubo algo en lo que los estudiantes no respondieron como se esperaba, acorde a las actividades que se mencionaron. Y aquí, por ejemplo, ya entra muchísimo en juego lo que viene a ser la ficha de observación, en la cual nosotros, por un lado, también nos enfocamos en describir cuál es el avance de los estudiantes, si estos presentan una mejora respecto a su rendimiento o no. Motivo por el cual también aquí haremos uso o nos basaremos en gran medida con lo que viene a ser las evaluaciones que aplicamos de ustedes en base al instrumento y técnica que hayan decidido utilizar. Aquí, a continuación, viene el siguiente apartado que es ¿cuál fue la utilidad y pertinencia de las estrategias y recursos empleados? Aquí básicamente vamos a hablar de lo que viene a ser la eficacia o el nivel de fallo que tuvieron todo aquello que nosotros formulamos en el plan de acción para mejorar la clase.
Eso es lo que básicamente tenemos que enfocarnos aquí. Y por último, ¿cuál fue la experiencia frente a los roles asumidos durante el proceso? Aquí hablamos básicamente de tres roles. El rol del docente facilitador, que es la persona que implementó la clase, el rol del docente observador, quien se dedicó a registrar los respectivos procesos que se estaban dando de principio a fin, y también aquí podemos hablar, aunque no se ha mencionado anteriormente, del rol del estudiante, cómo ellos respondieron respectivamente a la clase y qué era lo que en un principio esperábamos de ellos y qué fue lo que obtuvimos. Esto más bien responde a todo lo que tenemos que hacer, qué era lo que a priori esperábamos de cada uno de los roles, que en este caso mencionamos son tres, y qué fue lo que se obtuvo al final, cómo respondimos cada uno de nosotros, lo cual incluye a los estudiantes, dentro del proceso de la aplicación. Aquí bueno, el término dice reimplementación, pero aquí en realidad solo hace referencia a implementación. Se me ha ido una pequeña fe de rata ahí durante el proceso de implementación. ¿Cómo se desarrollaron los roles? ¿Cuál fue la experiencia que se tuvo alrededor de ellos? ¿Fue lo planificado? Fue lo planificado, pero a más de ello surgió esta situación, no fue lo planificado. ¿Cómo se realizó todo este procedimiento? Continuando con esto, ahora sí pasamos a lo que viene a ser el rediseño, que es justamente esta propuesta que tenemos que elaborarla. Como lo habíamos explicado la semana anterior en la actividad 3.4, nosotros no vamos a tener el suficiente tiempo para aplicar este rediseño de la clase. Sin embargo, esta propuesta se realiza así con la esperanza o con el objetivo, por decirlo de alguna manera, de que en un futuro cercano, posiblemente séptimo ciclo en este caso, se pueda aplicar estas mejoras que se estaban realizando al diseño original. Sé que aquí, por ejemplo, muchos tendrán la duda de que, bueno, profe, y si para séptimo ciclo ya el enfoque no viene a ser lo que es la educación digital, educación en línea, está bien, es algo comprensivo. Lo importante es que en todo caso, si es que cambiamos de esta perspectiva, que bueno, ahorita estamos viviendo por el problema del COVID, es que de una u otra manera esto nos siente las bases para poder elaborar un proceso a futuro, sin importar de que varíe una u otra variable, una u otra propuesta o una u otra condición del contexto en el que se está realizando. Por eso es importante que aquí establezcamos de una manera clara y explicativa, esto por ejemplo va a ir acompañado obviamente del nuevo plan de acción, pero también con información, con párrafo, ya saben, al estilo de escritura de investigación, ¿por qué es que se está dando esta propuesta? Para esto tenemos justamente tres preguntas. Aquí denme un segundo nada más. Por un lado, comenzamos con ¿qué se aprendió con el fin de mejorar en el rediseño? O sea, aquí, ¿qué es los puntos fuertes y los puntos débiles que llegamos a comprender de lo que fue en un primer momento el diseño de la clase, el plan de acción original que ejecutamos? ¿Qué aprendimos para mejorar este proceso? Eso es lo que tenemos que enfocarnos por una parte. Por otro lado, tenemos cuáles fueron los cambios concretos que se propusieron en cuanto a la planificación, los contenidos, los recursos y las estrategias. Aquí nuevamente seremos un poquito más descriptivos, pero también explicativos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a, en efecto, detallar qué cambios entre un plan de acción y el otro plan de acción se están desarrollando. Es decir, entre el que primero aplicamos en, por ejemplo, la actividad 3.3, que fue desarrollado a su vez en la actividad 2.2, y el nuevo que estamos aplicando ahora. Aquí, por ejemplo, va a entrar las bases del nuevo marco teórico que tomen a consideración para la segunda fase de este proceso, por lo cual ustedes van a ¿cómo decirlo? A aplicar nuevas estrategias, porque obviamente si estamos hablando de un rediseño, no va a ser exactamente igual a lo que hicimos en un principio. Así que en ese aspecto, profes, pues seamos honestos, seamos cuidadosos, porque no asumamos que nuestra clase fue perfecta, pudo haber sido muy buena, sí, pero siempre va a haber algo que mejorar y esa es la idea. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro contexto como aula? La gran mayoría de nosotros aplicamos el proceso como si fuera una sola clase. La idea ahora es aplicarlo a proyección de que sean varias clases que en lugar de intentar buscar solución
a un tema muy específico, aquí nos enfoquemos ya en una perspectiva un poquito más amplia. Por ejemplo, ya hablamos más bien de motivación o del trabajo en sí en general del área de lengua o de cualquiera de las áreas. A eso es a lo que vamos. Aquí tenemos que ya aplicar lo que viene a ser una mejora, un plus de lo que hicimos en un principio. Por eso, en un primer lugar, cuando pongamos la ficha del plan de acción que viene a ser la planificación, ahí vamos a, por ejemplo, a resaltar, al menos en un principio, después ya cuando desarrollamos el pienso, tal vez haya algunos cambios, pero ahora con base a desarrollar esta parte del trabajo, vamos a, por ejemplo, aplicar lo que viene a ser resaltador para distinguir las partes que están cambiando entre un diseño y el otro. Posteriormente, ya en la parte explicativa, hablamos de por qué se va a dar un cambio de contenidos y posiblemente por qué estos contenidos van a seguir cambiando, porque en nuestros temas, más allá de se adaptan al contenido como tal, más allá de depender del contenido en primer lugar. Es decir, por ejemplo, ahorita que estamos terminando este sexto ciclo, más bien que estamos a la mitad, estaremos viendo unos temas, tomando en cuenta nuestras planificaciones curriculares. Pero para cuando vayamos a aplicar este nuevo rediseño, por ejemplo, en el próximo año, van a ser diferentes temáticas, diferentes destrezas, diferentes objetivos. Esto, por ejemplo, lo podemos plantear ahí. Posteriormente también vamos a hablar obviamente de los recursos, que bueno, aquí sí pueden mantenerse muy similares, pero obviamente vamos a agregar unos nuevos si estamos hablando de cambios y obviamente las estrategias. Las estrategias que no funcionaron o que pueden ser mejoradas van a ser potenciadas, algunas van a ser retiradas, otras van a ser agregadas. Aquí es donde entra justamente vuestra propuesta. Por este motivo, en esta parte del trabajo es importante que ustedes tomen como refuerzos lo enseñado respecto al marco teórico. Busquen más información que crean que puede respaldar aquello en lo que se quedaron tal vez un poquito cortos de tiempo o cortos de actividades. Busquen una manera de respaldarse y a su vez, pues, por ejemplo, en lo que sí salió bien, también respáldense correctamente. Esa es la idea para que justamente nos salga nuestro trabajo de 10. Por último, tenemos que, bueno, basarnos en la siguiente pregunta base que viene a ser, ¿cómo estos cambios aportan a dar resolución al problema de investigación? Aquí es nuevamente lo que viene a ser análisis fuerte. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Justamente una reflexión respecto a cómo aquello que no quedó cubierto puede ser en efecto eh, solucionado con estos nuevos cambios que vamos a realizar. Así nosotros vamos a explicar por qué en un primer lugar estamos considerando esto, aunque bueno, eso más bien queda en el anterior apartado, sino más bien aquí nosotros en qué nos vamos a enfocar, en que justamente pues cómo esto va a ser aporte para que más allá de lo que se logró, podamos dar solución al problema en general o incluso nuevos problemas que pueden surgir. Por último, tenemos lo que viene a ser, a ver, perdón, viene a ser lo que son las conclusiones y recomendaciones. Aquí lo he separado en dos partes, las respectivas preguntas. Por un lado, en lo que viene a ser conclusiones, hace referencia al qué se puede concluir frente a la experiencia de implementación, análisis y rediseño, y también a la parte de cómo puede evaluarse esta experiencia en relación al problema, necesidad identificado en el diagnóstico en estos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Pues como menciono aquí, a partir de los procesos anteriores, vamos a describir y sobre todo reflexionar. Aquí sí es una fase de análisis, descripción, narrativa y análisis, sobre todo, perdón por la redundancia, las conclusiones que sobre todo el proyecto ya realizado, destacando aquello positivo y lo que se puede mejorar. Aquí, como lo habíamos hablado en clases previas, también va a entrar en cuestión cómo cada uno de los objetivos planteados, tanto el general como los específicos, fueron cubiertos en mayor o menor medida. Y aparte de ello, otras situaciones que se pudieron dar, como por ejemplo la influencia del contexto, el uso del marco teórico y de los antecedentes, todo eso tenemos que irlo explicando en esta fase. Por eso, por ejemplo, en la primera pregunta hablamos directamente de cómo fue la experiencia de implementación, análisis y rediseño, y por otro lado, en la segunda pregunta se hace el énfasis en lo que viene a ser problema-necesidad.
aquí nos vamos de nuevo al principio de nuestro trabajo, el diagnóstico. Hicimos el diagnóstico, establecimos la problemática, la pregunta problemática y los objetivos. Eso es importante responder. Esta parte es algo larga, pero es importante realizarla correctamente, porque, por ejemplo, si esto ya lo hacemos bien, básicamente ya nos estaríamos quitando de encima un peso muy importante que viene a ser dentro del piensa, lo que es el apartado de conclusiones y recomendaciones, justamente, que en esta parte pues nos va a permitir salir adelante y tener ya un mejor respaldo. Y por último tenemos lo que viene a ser las recomendaciones, en las cuales nos basaremos en la pregunta: ¿qué hallazgos y aprendizajes vale la pena compartir con otros colegas sobre la experiencia vivida? Es decir, como dice el texto, ¿qué consejos darías a otros en caso de que deseen usar este proyecto que ustedes ejecutaron como base para sus trabajos o futuros proyectos? Recordemos, cada contexto es único, cada contexto es especial. Sin embargo, esto no significa que no pueda ser reaplicado o ajustado a un contexto específico. Así que en el caso de que alguien tome como base nuestro trabajo, ¿qué le podríamos recomendar? ¿Qué le podríamos sugerir respecto a lo que viene a ser implementación? Porque bueno, como sabemos, van a haber puntos en los que nos salió muy bien las cosas, puntos en los que nos pudo salir un poquito mejor y puntos en los que tal vez no nos salió lo que esperábamos. Así que todo esto, por ejemplo, a futuro, toda esta experiencia, perdón, a futuro nos va a servir para que este trabajo salga de la mejor manera. Así que eso, pues, por ejemplo, viene a ser acá lo que es estos literales en los cuales vamos a basar nuestro trabajo. Aquí, en general, les voy a hacer una sugerencia. Como pudieron observar, cada uno de estos apartados tiene preguntas guías, ¿verdad? Eso es lo que nos da. Sin embargo, al momento de nosotros redactar el documento, no necesariamente vamos a poner cada una de las preguntas como si fuera un cuestionario. No, directamente vamos a redactar en base a lo que nos plantea aquí, pues cuáles serían nuestras respuestas de una forma narrativa, de una forma en la cual se explique cómo es que se está dando cada uno de estos procesos. En un principio, con todos, si es que tal vez sienten que hay mucha confusión o que pueden llegar a confundirse en algún momento, les recomendaría que a priori, pues, si es que lo desean, dejen las preguntas base dentro del documento, pero estas siempre tienen que ser respondidas correctamente y ya posteriormente se les ayudará en todo caso, si es que hay este problema, que es algo normal, que no es necesariamente algo malo, sino es como lo mencionamos, una base, y ya poco a poco se irá a futuro organizando el texto, especialmente esta parte que es básicamente lo más importante de nuestro trabajo, de nuestro proyecto de Piensa. Vámonos ya con unas cuestiones generales. Una vez que hayamos terminado este trabajo, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Por un lado, pues el producto a entregar, ¿cuál va a ser? Eh, Aquí se me dio una T extra, discúlpenme por esa parte. El trabajo a entregar tiene como fecha 18 de octubre, domingo 18 de octubre. Aquí, bueno, con lo que pasó con la actividad 3.4 les pido, en cualquier situación de que lleguen a ver que están, por ejemplo, la actividad 4.1 adelantada, pregunten antes de realizarla. Generalmente ya estas últimas actividades que ya son prácticamente de cierre, porque ahorita sí ya estamos casi sobre el 70% de nuestro trabajo final, pues no nos adelantemos. Si es que no se ha hablado en las clases sobre dichas actividades, no asumamos que hay que hacerlas. Y a cualquier cosa siempre se les va a explicar. Ahora bien, una vez explicado esta parte, que bueno, fue importante aclararla, pues esto va a servirnos como un documento insumo para el piense, es decir, va a ser un aporte para ese gran documento que tenemos que elaborar. Ahí están indicados los respectivos literales, que son los que están allá, y básicamente si es que ustedes van a esta parte de tareas, no sé si es que se reflejará, ustedes van a poder observarlos, pues nosotros ¿qué vamos a preparar? Vamos a armar un documento en el cual va a estar en PDF y en el cual, perdón por la redundancia, debemos revisar por un lado la redacción del texto, perdón que siempre haga énfasis, de hecho he visto que hay una notoria mejoría en la mayoría de trabajos que ustedes han realizado respecto a sus documentos y pues por eso más bien sigamos con el énfasis de que es importante siempre mantener la coherencia, ortografía y tipografía. También cumplamos con la extensión solicitada, que aquí básicamente vamos a poder armar un documento de hasta 8 páginas.
Aquí, en este aspecto, considero que tanto el profe Byron como mi persona podemos ser un poco flexibles. Si nos pasamos una página, por ejemplo, poner pegando el plan de rediseño, pues no pasa nada. Este apartado puede tomarnos un poco más de hojas de las que esperábamos, pero la idea es pues mantenernos en eso, entre 8 y 10 hojas. Por ejemplo, otros apartados en un principio de los que hablábamos de descripción de resultados de reimplementación, lo ideal es que al menos cada de estos apartados sean de al menos una página y máximo dos. Eso es lo ideal, pero se tendrá cierta consideración respecto a esto de lo que viene a ser pasarnos o no de las extensiones. Lo ideal es que siempre sean, y esto insisto, detallosos, que siempre expliquemos bien lo que queremos decir, no cometamos fallos como ha ocurrido en otras ocasiones en las cuales hemos puesto descripciones muy breves de una situación en la cual nos teníamos que explayar y en la cual teníamos que explicar o teníamos posibilidades para explicar de una forma bastante amplia. Así que en ese aspecto, pues, profes, y perdón por ser un poquito pesado, les pido que por favor cumplamos con lo solicitado. En este caso hay una extensión de 2 páginas máximo, pero no hagamos menos de una por cada apartado. Y redactemos bien, expliquemos, no busquemos una salida fácil, sino enfoquémonos en aquello que ya tenemos, saberlo, desagregarlo y desarrollarlo correctamente. Esto, al final, todo este documento, como saben que a veces el EBA tiene problemas o no permite subir más de un documento a la vez, pues todo este documento obviamente va a ir subido en PDF en el EBA, en la actividad 3.5. Eso ya saben hasta el 18 de octubre. ¿Cómo se evaluará? Aquí, pues, bueno, tenemos este apartado. Ustedes pueden observar, también está subido en el EBA en la actividad 3.5, lo que se considerará para evaluar la clase, para evaluar en este caso la actividad a realizar. Como pueden ver, tenemos una escala desde 1.5 a 0. Si es que se detecta, ya saben, deshonestidad académica, es 0 directamente en el trabajo, si es que se llega a detectar. Pero de ahí, pues ustedes ya saben cómo se puede hacer el análisis o cómo se hará el proceso de evaluación. Así que en ese aspecto está completamente claro que se va a tomar en consideración para poner una nota, por decirlo así. Así que más bien esto también podemos utilizarlo para saber si estamos cumpliendo o no con nuestro deber. En fin, compañeros, como menciono, nuevamente hago el énfasis. La fecha de entrega será hasta el domingo 18 de octubre a las 22:59. Obviamente creo que pueden entregarlo hasta un par de días más adelante, pero eso ya es fuera de plazo, así que ya hay las obvias penalizaciones de nota. Así el trabajo esté excelente, ya no se les va a calificar sobre 10, se les calificará sobre 7 o sobre 8. Creo que es sobre 8, así que en ese aspecto pues tengamos muy en cuenta esa situación. No cometamos errores como lo que ocurrió con otras actividades que, bueno, no me han entregado y que eso a la larga crea conflictos, porque en su mayoría o les tengo que cerrar o les voy a tener que calificar sobre menos nota. Así que si es que en todo caso tienen algunas actividades que no han entregado, pues es momento de irlas subiendo, compañeros. Así que bueno, vamos a cerrar con una frase que me pareció muy pertinente para este contexto, pues nadie se educa a sí mismo como tal, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y es que bueno, más allá de que muchos de nosotros, o muchos de ustedes incluso son autodidactas, pues no podemos negar que en algún momento pues la influencia o el contexto o las condiciones en las que vivimos y cómo compartimos con los demás, pues esto termina influyendo de una u otra manera en cómo nos desarrollamos, tanto para bien como para mal. Por eso es importante siempre tener en cuenta, y en eso pues yo reconozco que a veces cometo un poco de errores, pues siempre tomar en cuenta que las personas viven en diferentes contextos y que eso al final y al cabo pueden explicar alguna situación, pero ojo, no siempre las pueden justificar. En fin, esto lo comentó Paulo Freire, este gran pedagogo brasileño. Y bueno, para no hacerla muy larga, el video salió un poquito más largo de lo que esperaba, pero bueno, es lo que se subirá. Cualquier inquietud estaremos a sus órdenes la próxima semana. Ya saben mi horario de atención. Con varios de ustedes convocaré a reuniones a lo largo de los próximos días para
saber cómo se están desarrollando, porque muchas dudas y muchas cosas han quedado claras a raíz de estas pequeñas tutorías en las cuales pues he podido determinar que o muchos están acertando o necesitan ayuda sobre cierto tema. En fin, muchas gracias. Ya como mencioné aquí, ya solo nos queda básicamente ajustar los engranes de este gran proyecto que estamos ejecutando y pues bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. De mi parte ha sido todo, compañeros. Tengo mucha fe en que ustedes van a salir adelante, pero bueno, ya saben, somos responsables, ya somos gran adultos e incluso así no fuéramos adultos, ya tenemos este sentido de responsabilidad que nos sirve siempre a futuro para que así podamos alcanzar este objetivo que viene a ser pues avanzar de ciclo, el objetivo a corto plazo, a mediano plazo pues seguir avanzando y a largo plazo pues obtener la ansiada profesionalización. Muchas gracias compañeros, ya saben, cuenten conmigo para cualquier actividad y pues nos estamos viendo de aquí, sería justamente el sábado 17 para ya iniciar lo que es la última parte que es desarrollo ya del documento de Piensa. Ahí se me estaba dañando un poquito la voz. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, ya saben, a sus órdenes. Espero que disfruten el feriado y nos veremos el próximo sábado 17. Descansen y pues éxitos y hasta la próxima. Saludos, compañeros.